En este video veremos a las personas que lograron evadir la muerte, o al menos hicieron que pareciera que lo hicieron. Algunas personas se han encontrado accidentalmente preservadas para siempre, mientras que otras pasaron sus vidas preparándose para métodos de momificación elaborados. De cualquier manera, tenemos una colección de individuos raros que nunca se desvanecieron. Desde la momia viviente de China hasta el increíblemente bien conservado hombre sueco. Aquí hay 20 personas que quedaron congeladas en el tiempo. Número 20. Lady Di. La momia de Lady Di, también conocida como Xinjui, sigue con nosotros gracias a las técnicas de preservación de la antigua China. A pesar de llevar un estilo de vida lujoso que afectó negativamente su salud, Lady Di es conocida como la Bella Durmiente de China, debido al estado de su cuerpo bien conservado. Trabajadores de la construcción descubrieron accidentalmente la tumba de Lady Di en Mao Wangdui, China, en la década de 1960. También se encontraron miles de artefactos de la antigua dinastía Han, incluidos delicados manuscritos de seda, recipientes lacados y medicinas herbales hechas con varios ingredientes. A pesar de la degradación de los cuerpos de Li Kang y un joven encontrado en otra tumba, la momia de Lady Di permaneció notablemente preservada. Sus venas aún contienen sangre coagulada y gran parte de sus tejidos blandos permanecen intactos incluso después de más de 200 años. Su cuerpo parece más un cadáver reciente en una morgue que una momia antigua. La preservación de Lady Di puede atribuirse a varios factores. Fue enterrada en 4 ataúdes lacados, cubierta con una pintura de seda y vestida con 18 capas de ropa de seda y lino, proporcionando un escudo protector contra los elementos externos. Además, el ataúd contenía un misterioso líquido claro que se volvió marrón al exponerse al aire. Este líquido podría haber sido una solución herbal tradicional china utilizada en la preservación. La momia de Lady Di proporciona valiosas ideas sobre las prácticas de enterramiento de la antigua China y las técnicas de preservación empleadas por la gente de la época. Su cuerpo bien conservado sigue fascinando a científicos e historiadores. Ilumina algunas de las vidas de la antigua nobleza y sus creencias sobre el más allá. Si estás disfrutando de estas historias de personas momificadas y preservadas, no olvides presionar ese botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. De lo contrario, podrías despertarte un día con una momia llamando a tu puerta. Es hora del tema raro. En el mundo de los fenómenos inexplicables, 2 imágenes cautivadoras han confundido a la gente en Internet durante años. Parecen mostrar a personas congeladas en el tiempo. La primera imagen retrata un cuerpo aterradoramente fusionado con un tronco de árbol. Una vista escalofriante. ¿Cómo llegó esta persona a entrelazarse con el árbol? ¿Qué podría haber llevado a una ocurrencia tan extraña? La segunda imagen revela a una persona atrapada en el hielo, como si estuviera en el acto de escalar justo en el momento en que el lago se congeló. ¿Qué circunstancias llevaron a su destino congelado? Permanecerán para siempre en esa posición prisioneros en el hielo. Estas extrañas imágenes nos dejan con más preguntas que respuestas. Comenta abajo con el hashtag #temararo y déjanos saber tu opinión sobre lo que acabamos de mostrar en pantalla. Dicho esto, sigamos adelante. Número 19. Las momias mejor conservadas de Europa. En la Universidad de Lund, en Suecia, los investigadores han descubierto un hallazgo curioso. Una momia bien conservada del siglo XVII perteneciente a Peter Winstrup.
Winstrup fue una figura prominente en la historia escandinava, con múltiples roles influyentes, incluyendo profesor de física, arquitecto, empresario y capellán del rey danés. Lo que distingue este descubrimiento es la preservación de la momia con órganos, piel y ropa aún intactos. A pesar de tener más de 3 siglos, el cuerpo ha sido muy bien conservado, dejando a los investigadores perplejos sobre la razón detrás de ello. Sorprendentemente, este no es el único descubrimiento de la cripta de la Catedral de Lund, ya que se encontró otra momia bien conservada en 2013, que se cree que es del siglo XIV. Estos descubrimientos nos dicen mucho sobre la importancia histórica de la Catedral de Lund y su cripta, que claramente es un tesoro de hallazgos arqueológicos. Número 18. Monje de oro. Los investigadores quedaron asombrados por la preservación del cuerpo momificado del maestro Qi Xian, un reverenciado maestro budista de hace 1000 años. Una reciente tomografía computarizada en el templo Dinghui en Wuhan, China, confirmó que sus huesos estaban sanos y su cerebro estaba completamente intacto, dejando a los testigos atónitos. El maestro Shichian fue un monje muy respetado que viajó de India a China para difundir el budismo. Tradujo textos budistas importantes a caracteres chinos y fue honrado como el maestro budista nacional de Khitan. Tras su fallecimiento, sus discípulos preservaron su cuerpo utilizando métodos naturales. Se dice que cuando un maestro budista siente que se acerca su muerte, decide si ser cremado o preservado. Los discípulos colocaban los restos en un gran frasco de cerámica lleno de sustancias anticorrosivas. Después de 3 años, si el cuerpo no se había descompuesto, se cubría con una pasta especial hecha de arroz glutinoso, resultando en un Buda de carne. De manera similar, ciertos monjes budistas en Japón practicaban la automomificación o soku shinbud, sometiéndose a una extrema automortificación y restricciones dietéticas para lograr la momificación después. Esta práctica requería años de preparación y dedicación. Número 17. Momia de 1000 años. Arqueólogos peruanos hicieron un fascinante hallazgo al desenterrar una momia increíblemente bien conservada de un adolescente de la era preincaica. La momia fue encontrada dentro del antiguo centro urbano de barro de Cajamarquilla, ubicado en las afueras de Lima. Se considera que tiene entre 800 y 200 años de antigüedad. La momia, que se piensa que es un niño de entre 12 y 13 años, fue encontrada en una tumba de 2 metros de profundidad y oculta por una gran roca de barro. La gruesa arena de la zona y el alto contenido de sal probablemente ayudaron a que la momia se convirtiera en momia por sí sola. Es por eso que los brazos, muñecas, piernas, cabello e incluso algunos de sus dientes aún están en buen estado. A pesar de ser siglos de antigüedad, los restos aún retienen parches de piel y el cabello intacto proporciona una rara visión de la apariencia física del individuo. Los arqueólogos descubrieron una espada de piedra, un plato de mate, una aguja de cobre, trozos de tela maíz y ajíes junto a la momia. Estos hallazgos nos dicen cosas interesantes sobre el estilo de vida, la dieta y la vida cultural de la cultura Ichma, que prosperó durante aproximadamente 900 años antes de ser incorporada al Imperio Inca. Cajamarquilla es un importante sitio arqueológico que alguna vez sirvió como un bullicioso centro urbano. Al mirar alrededor se tiene una verdadera sensación de la complejidad y sofisticación de las antiguas civilizaciones que habitaron la región. La cultura Ichmuk, famosa por su experiencia en riego, desarrolló prácticas agrícolas a lo largo de la costa peruana.
Construyeron canales y terrazas para maximizar la productividad agrícola en el árido desierto costero. Número 16. Monje budista. Increíbles fotos han surgido revelando el cuerpo preservado del difunto monje budista Luang Por Pian, quien falleció el 16 de noviembre de 2017. Sus seguidores exhumaron su cuerpo un año después de su muerte como parte de una ceremonia budista tradicional. A pesar de varios meses de fallecido, el cuerpo de Luang Por Pian mostró niveles increíbles de preservación, incluso con una expresión serena que parecía una sonrisa. Según expertos locales, el cuerpo del monje parecía como si hubiera estado fallecido no más de 36 horas, desafiando el proceso natural de descomposición. Este estado se interpreta como un símbolo del logro del nirvana por parte de Luang Por Pian, la meta última en la espiritualidad budista. Los seguidores de Luang Por Pian llevaron su cuerpo a través de una multitud tomando fotografías que se compartieron ampliamente en las redes sociales. Los monjes sacaron el cuerpo del ataúd para vestirlo con nuevas túnicas limpias, mientras sus seguidores continuaban ofreciendo oraciones hasta que se celebrara una ceremonia final, el 100º día después de su fallecimiento. Luang Por Pian pasó la mayor parte de su vida como un respetado líder espiritual en Lopburi, Tailandia Central, después de ser ordenado como monje a los 50 años. El ritual de exhumar y vestir a los parientes fallecidos, conocido como manene, también existe en Indonesia para honrar a los espíritus y mantener una conexión con la aldea ancestral. Número 15. Pompeya. En el año 79 d.C., cuando el monte Vesubio erupcionó de manera terrible, destruyó la antigua ciudad de Pompeya y se llevó la vida de más de 20,000 personas. La ceniza del volcán que cubrió la ciudad era tan espesa que mantuvo la ciudad y a su gente vivas durante cientos de años hasta que fueron encontradas nuevamente en 1599. Pompeya es como una bóveda del tiempo para la rica cultura romana de la época. Nos da la oportunidad de ver lo que la gente hacía todos los días. Los restos humanos preservados han permitido a los científicos estudiar las características físicas, las condiciones de salud y las historias personales de los habitantes de Pompeya. La edad, el género y las posibles causas de muerte se han encontrado a través de esta investigación. El trabajo cuidadoso de los arqueólogos sigue revelando nuevas cosas sobre Pompeya, lo que nos ayuda a aprender más sobre el antiguo mundo. Estos hallazgos nos dan una mejor idea de cómo era la vida para las personas que solían vivir en Pompeya. Número 14. Lama Dashi Dorso Itigilov. La historia de Lama Dashi Dorso Itigilov es fascinante. Nacido en 1852, fue un devoto budista que dedicó su vida a la búsqueda espiritual. Alcanzó altos niveles de educación estudiando medicina y filosofía en una universidad budista. En 1911, Idigilov fue nombrado el Desivaikunno Pandito Kambulama, el líder espiritual del budismo en Rusia. A lo largo de su vida fue conocido por su conexión con la naturaleza y su interés en la medicina herbal. Sin embargo, el aspecto más asombroso de la historia de Idigilov viene después de su muerte. Según sus deseos, su cuerpo fue momificado en lugar de ser cremado o enterrado. En 1927, entró en un estado de profunda meditación y falleció. Notablemente, cuando su cuerpo fue exhumado en 2002, se encontró que estaba increíblemente bien conservado, mostrando signos mínimos de descomposición.
Los científicos y expertos han estado perplejos por este fenómeno. Han estudiado extensamente el cuerpo momificado de Idigilov para comprender el proceso de preservación y los factores que contribuyen a su estado. Su cuerpo permanece intacto a pesar de tener más de un siglo con piel cabello e incluso órganos internos notablemente bien conservados. El cuerpo de Lama Dashi Dorzo Idigilov se encuentra actualmente en una caja de vidrio especial en el Volginsky Dostan, un templo budista en Rusia. Se considera una reliquia sagrada y atrae a visitantes de todo el mundo que desean presenciar su estado de preservación. Número 13. La monja milagrosa. Gower, Missouri, se ha convertido recientemente en un lugar de gran interés debido a la preservación del cuerpo de la hermana Wilhelmina Lancaster. 4 años después de su entierro, su cuerpo ha mostrado signos mínimos de descomposición. La hermana Wilhelmina, quien fundó las Hermanas Benedictinas de María Reina de los Apóstoles, falleció en mayo de 2019 a los 95 años. Un año después, las monjas exhumaron su ataúd para reubicarlo debajo del altar en la capilla del convento, siguiendo los procedimientos habituales. Sin embargo, para su asombro, cuando abrieron el ataúd, encontraron el cuerpo de la hermana Wilhelmina, muy bien conservado con su pie, aún usando un calcetín y sin signos significativos de deterioro. Las monjas se sorprendieron al ver que sus rasgos faciales, incluidos sus pestañas, cabello, cejas, nariz y labios, permanecían intactos a pesar de que algo de suciedad afectaba su ojo derecho, que cubrieron con una máscara de cera. También notaron que su hábito y la corona y ramo de flores con las que fue enterrada estaban en perfectas condiciones después de lavar una capa de moho y hongos. El concepto de incorruptibilidad ha sido reportado en varias tradiciones religiosas a lo largo de la historia, con algunos interpretándolo como una señal de intervención divina. Número 12. La princesa de Xiaohui. La princesa de Xiaohui fue descubierta en 2003 en el cementerio Xiao, en Lopnur, Xinjiang. Posee características europeas como otras momias en la zona y está notablemente bien conservada con ropa cabello e incluso pestañas intactas. Los arqueólogos del Instituto de Arqueología de Xinjiang descubrieron a la princesa de Xiaohei en la tumba 11 del cementerio número 5, ubicado a 102 kilómetros al oeste de Lulan, en Lopnur. A pesar de su falta de estatus social, se le otorgó el título de Princesa de Xiaohe debido a su estado de preservación y belleza. Su entierro tuvo lugar hace aproximadamente 3.800 años, y ella era miembro de la cultura Xiaohe. La excepcional preservación de la princesa de Xiaohe se debe a las condiciones áridas y salinas del desierto y a los ataúdes sellados herméticamente envueltos en piel de vaca. La piel de vaca se encogía al secarse, creando un sello apretado para los ataúdes. Es importante señalar que su cuerpo no fue embalsamado, sino que se momificó de forma natural debido al clima y el método de enterramiento. Los complejos entierros de algunas momias y sus características europeas plantean muchas preguntas sobre la historia de la región y sus conexiones con otras civilizaciones. Número 11. Cuerpos congelados y liofilizados. Las momias de Quilaquitzok se consideran las momias mejor conservadas encontradas en América del Norte. Están compuestas por 8 personas inuit que vivieron en Groenlandia hace aproximadamente 500 años. Las momias fueron encontradas en una aldea inuit que había sido abandonada.
Se piensa que murieron alrededor del año 1475. A pesar de que ha pasado el tiempo, las momias aún tienen su piel, cabello y uñas de los pies. Esto se debe a que las temperaturas muy frías de la zona hicieron que los cuerpos se convirtieran accidentalmente en momias. Los Inuit fueron encontrados con sus abrigos de piel puestos que usaban para mantenerse calientes en el frío. Los arqueólogos encontraron 78 piezas de ropa hechas de piel de foca, reno y otros animales. Se descubrió que el bebé había sido enterrado vivo, lo cual iba en contra de la costumbre inuit de la época. Cuando una madre moría, sus hijos eran enterrados con ella para que pudieran estar juntos en el futuro. Aunque la causa de la muerte sigue siendo desconocida, el hallazgo de las momias de Qilakitzok nos ha enseñado mucho sobre cómo vivían los antiguos Inuit y en qué creían. Las momias están en exhibición en el Museo Nacional de Groenlandia en Nuuk y nos ayudaron a aprender más sobre el pasado de América del Norte. Número 10. La doncella de hielo siberiana. En 1993, arqueólogos rusos hicieron un descubrimiento interesante en la meseta de Ukok, cerca de la frontera ruso-china. Tras recibir información sobre un robo de tumbas, encontraron un gran bloque de hielo que comenzaron a derretir para revelar el cuerpo momificado de una princesa de 25 años conocida como la doncella de hielo siberiana. Sus tatuajes la hicieron aún más fascinante. Ahora sabemos algo sobre sus antiguos rituales culturales. Una exploración más profunda del sitio descubrió más artefactos. Se encontraron arneses, piezas de silla de montar y una mesa con una comida preservada de cordero graso. 6 caballos marcados con heridas de pico de hacha indicaron que habían sido ejecutados. El cuerpo de la princesa en excelente estado mostraba tatuajes en ambos brazos y dedos. Su tatuaje en el hombro de un pico de grifo era el más prominente. La causa de su muerte permaneció un misterio hasta los recientes avances. El doctor Andrei Letiagin determinó que probablemente murió de cáncer de mama a través de escaneos por resonancia magnética. La presencia de cannabis en su tumba sugiere que dependía de él para el alivio del dolor. Embalsamada con hierbas, pastos y lana, su piel permaneció intacta. Estaba adornada con ropa de seda, usaba una peluca hecha de cabello femenino y tenía una bolsa de cosméticos en su cadera izquierda. Los debates sobre el origen de la doncella de hielo con análisis de ADN indican que pertenecía a la cultura Pacific, una civilización nómada escita. Sus rasgos faciales eran más caucásicos que mongoloides, ilustrando la naturaleza multiétnica de las antiguas culturas nómadas. Número 9. El hombre más solitario de la Tierra. La muerte del hombre del Hueco. El último miembro restante de un grupo indígena no contactado en Brasil atrajo la atención sobre la difícil situación de las tribus aisladas en la Amazonía. Viviendo en completa aislamiento durante aproximadamente 26 años, se ganó el título de hombre más solitario del mundo. Su cuerpo fue descubierto por la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil. El hombre fue encontrado en una hamaca fuera de su cabaña de paja adornado con plumas de colores brillantes. No se evidenció signos de violencia, lo que llevó a los funcionarios a creer que se había preparado para su muerte. Se estima que tenía alrededor de 60 años y era el único sobreviviente del grupo indígena que una vez habitó el territorio Tanaru en Rondonia. El territorio Tanaru tiene una historia de violencia y se considera una de las regiones más peligrosas de Brasil. Survival International.
Un grupo que lucha por los derechos de los pueblos indígenas dice que desde la década de 1970, los ganaderos que buscaban tierras han eliminado a la mayoría del resto de la tribu. Las pocas personas que quedaron allí fueron asesinadas en 1995. El hombre del hueco se someterá a una autopsia y la Policía Federal redactará un informe sobre lo que encuentren. Su muerte no fue en vano porque muestra cuán importante es proteger los derechos y tierras de los grupos remotos en la Amazonía. Sus culturas y formas de vida están amenazadas por cosas como la tala de árboles, agricultores brasileños, homicidas, actividades ilegales y la invasión. Se estima que hay alrededor de 100 tribus no contactadas en el mundo, y muchas de ellas viven en la selva amazónica. Estos grupos a menudo eligen permanecer solos porque han sido heridos o aprovechados. Representan una rica variedad de culturas y prácticas humanas que necesitan ser protegidas. Número 8. Santa Bernardita. El cuerpo de Santa Bernardita Soborius, exhibido en un ataúd de cristal en una capilla de la abadía, donde sirvió como monja, es bien conocido por su notable apariencia preservada. Sin embargo, no es su cuerpo real el que está en exhibición, sino una máscara de cera creada por Pierre Emmons, diseñador de maniquíes de moda. A pesar de esto, su historia y los milagros asociados con ella inspiran a millones de visitantes que vienen al santuario en Lourdes cada año. Nacida en una familia pobre en la era victoriana de Francia, Bernardita ganó fama a los 14 años cuando reportó haber visto visiones de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de Lourdes. La aparición se presentó varias veces y guió a Bernardita hacia un manantial curativo que desde entonces se ha convertido en un popular sitio de peregrinación. Muchas sanaciones milagrosas han sido atribuidas a las aguas de Lourdes. Después de unirse a un convento en Nevers, Bernardita vivió el resto de su vida allí, sucumbiendo finalmente a la tuberculosis en 1879. Su cuerpo fue exhumado 3 veces como parte del proceso de canonización, siendo la última exhumación en 1925, lo que resultó en su colocación en el ataúd de cristal. Aunque oficialmente fue pronunciada como incorrupta por la Iglesia, el estado de su cuerpo no era del todo consistente con el término. Su cuerpo fue descrito como momificado y cubierto de moho y sales con la piel faltante en algunas áreas. Posteriormente se añadió una máscara de cera a su rostro y manos para mejorar su apariencia. Gracias a la manipulación accidental durante las exhumaciones, podría haber permanecido más preservada si se la hubiera dejado sin perturbar. Sin embargo, su historia y la importancia espiritual que se le atribuye continúan atrayendo a creyentes y visitantes a la capilla donde se exhibe su cuerpo. Número 7. Doncella Inca. Las momias de los picos andinos encontradas en América del Sur son distintas de otras momias de hielo en todo el mundo, como el famoso hombre de hielo de los Alpes. Estas momias fueron congeladas en el momento de sus muertes debido a rituales sacrificiales incas, lo que resultó en su preservación en un estado congelado con mínima descomposición incluso después de siglos. A diferencia de otras momias de hielo, las momias andinas fueron enterradas intencionalmente mientras aún estaban vivas. Esta práctica es descrita por varios cronistas, dándonos un vistazo a la naturaleza, a veces espantosa, de los rituales sacrificiales incas. Las montañas de los Andes, cargadas de nieve y a gran altitud, proporcionaron las condiciones ideales para preservar estos cuerpos congelados. Las bajas temperaturas y la falta de oxígeno
ralentizaron el proceso de descomposición, permitiendo que las momias permanecieran notablemente bien conservadas, incluso después de 5 siglos. Una de las momias de picos andinos más famosas es la Doncella de Hielo, o Juanita descubierta en el Monte Ampato en Perú en 1995. Juanita era una joven inca sacrificada y enterrada en la cima de la montaña. Su cuerpo congelado y bien conservado ha proporcionado información valiosa sobre los rituales incas y sus espantosas creencias en torno al sacrificio humano. Número 6. John Torrington y la expedición Franklin. John Shaw Torrington, un fogonero de la Royal Navy, desempeñó un papel significativo en la desastrosa expedición Franklin de 1845. La expedición tenía como objetivo explorar regiones inexploradas de lo que ahora es Nunavut, Canadá, en busca del Paso del Noroeste y para realizar investigaciones científicas. Desafortunadamente, Torrington se convirtió en la primera víctima de la expedición, lo que condujo a la muerte de sus miembros principalmente en las cercanías de la isla King William. Fue enterrado en Beechey Island. En 1984, el antropólogo forense Owen Beatty exhumó el cuerpo de Torrington para descubrir la causa de su muerte. Este trabajo reveló que los restos de Torrington estaban muy bien conservados, convirtiéndolo en uno de los cadáveres mejor conservados desde el descubrimiento del hombre de Toulon. El examen del cuerpo de Torrington contó parte de la historia del trágico destino de la expedición Franklin. El análisis indicó que sufría de envenenamiento por plomo probablemente causado por la soldadura de plomo en la comida enlatada de la expedición. Otros miembros de la tripulación también mostraron signos de contaminación por plomo. La preservación del cuerpo de Torrington y las investigaciones posteriores han arrojado luz sobre las dificultades y desafíos enfrentados por los miembros de la expedición Franklin. Su trágica historia demuestra los peligros de la exploración y la naturaleza implacable del entorno ártico. O el plomo podría ser cualquiera de los dos. Los barcos de la expedición Franklin, HMS Erebus y HMS Terror, se perdieron durante la expedición y sus ubicaciones precisas permanecieron un misterio durante muchos años. En 2014 y 2016, los restos de estos dos barcos fueron finalmente descubiertos en el Ártico. Número 5. Hombre de Toulon. El hombre de Toulon es un impresionante ejemplo de un cuerpo de pantano naturalmente preservado que data del siglo V a.C. en Dinamarca. Descubierto en 1950 cerca de Silkeborg, sus características físicas bien conservadas llevaron inicialmente a la creencia errónea de que era una víctima de asesinato reciente. El hombre de Toulon está vinculado a la edad del hierro prerromana en Escandinavia. El pantano donde se descubrió al hombre de Toulon había arrojado previamente otro cuerpo de pantano conocido como la mujer de Elling, que fue encontrada 12 años antes. Las condiciones del entorno pantanoso son responsables de la preservación del cuerpo del hombre de Toulon. La naturaleza ácida y pobre en oxígeno del pantano crea un ambiente que ralentiza la descomposición y actúa como conservante natural. Como resultado, el cuerpo del hombre de Toulon retuvo detalles como rasgos faciales, cabello e incluso la impresión de su barba. Las muestras de polen en su estómago sugieren que tenía una dieta compuesta principalmente de granos y semillas. La presencia de hongos ergot en su sistema indica que puede haber consumido centeno, que puede estar contaminado con este hongo y causar efectos alucinógenos. Número 4. Momia de 700 años.
Durante el ensanchamiento de una calle en Taizhou, China, los trabajadores de la construcción encontraron una momia que se cree que es de la dinastía Ming. La momia estaba en sorprendentemente buen estado. La mujer era un miembro de alto rango. Su cuerpo y otros 2 ataúdes de madera fueron encontrados a 2 metros por debajo de la superficie de la carretera. El excelente estado de sus características, incluida su piel, cabello, pestañas y rostro, dejó asombrados a los arqueólogos chinos del Museo de Taizhou. La momia había sido preservada en un líquido marrón dentro del ataúd y estaba vestida con trajes tradicionales de la dinastía Ming. También se encontraron huesos, cerámicas, escritos antiguos y otros restos en el ataúd. Otras 5 momias bien conservadas fueron encontradas entre 1979 y 2008, lo que generó interés en aprender más sobre las prácticas funerarias de la dinastía Ming y las formas de mantener las cosas en buen estado. Durante este importante período se construyó la ciudad prohibida en Beijing, se reparó el Gran Canal y la Gran Muralla, y se estableció una gran marina y un fuerte ejército de 1 millón de personas. Número 3. Eva Perón. Eva Perón, la esposa del presidente Juan Perón, fue una figura significativa para el pueblo argentino en la década de 1940. Su imagen se mostraba comúnmente en los hogares junto a las Vírgenes María, un hecho que habla de su estatus como un tesoro nacional. Tras su muerte, su cuerpo no fue enterrado, sino preservado por un médico altamente capacitado encargado de la tarea. Los resultados fueron tan buenos que el gobierno colocó su cuerpo en una casa en Italia, donde se dice que el guardián se obsesionó con él y perdió la cabeza. Pero su cuerpo fue finalmente devuelto a Argentina, donde ha estado congelado en el tiempo desde entonces. Evita fue una política fuerte en Argentina que trabajó arduamente para mejorar los derechos de los trabajadores y los programas de ayuda social. La gente la amaba porque nunca dejó de intentar ayudar a los menos afortunados. A pesar de su trágica muerte prematura a los 33 años, su legado continúa inspirando a una nación. Número 2. El cuerpo de Kim Jong-il. Kim Jong-il, quien gobernó Corea del Norte, murió el 17 de diciembre de 2011. Tenía 69 años. Su cuerpo fue embalsamado después de su muerte para que pudiera ser mostrado al pueblo. Expertos rusos que también habían cuidado de su padre, Kim Il-sung, se encargaron de su cuerpo. El cuerpo de Kim Jong-il fue colocado en un ataúd de vidrio en el Palacio Memorial Kamsusan, en Pyongyang, Corea del Norte, después de ser colocado en una tumba. La casa se convirtió en una tumba para él, al igual que la que se construyó para su padre. La gente pudo ir a ver al jefe muerto y rendirle homenaje. El cuerpo preservado de Kim Jong-il fue mostrado al público y también formó parte de grandes desfiles y eventos realizados en su honor. El gobierno norcoreano siguió promoviendo su culto de personalidad al resaltar sus logros y liderazgo mientras estaba a cargo. Pero en 2012 se informó que el cuerpo de Kim Jong-il había sido sacado del ataúd de vidrio para ser reparado. La gente no conocía los detalles del proceso de reparación ni cuánto tiempo tomó. Aunque nadie sabe con certeza dónde o cómo se está manteniendo el cuerpo de Kim Jong-il, se cree que sigue bajo el cuidado del gobierno norcoreano. El Palacio Memorial Kumsusan sigue siendo un lugar importante para recordar al difunto líder, y su memoria se honra cada año el 16 de febrero, que fue su cumpleaños. Número 1. Sylvester el Pistolero.
Sylvester, el cuerpo preservado de un hombre caucásico, ganó fama como atracción de un espectáculo secundario en los Estados Unidos durante el siglo XX. Aunque inicialmente se afirmaba que Sylvester fue encontrado en el desierto de Gila Bend, Arizona, en 1895 pruebas recientes han refutado esta historia. El cuerpo de Sylvester presenta un agujero en su pecho, con lo que parecía ser manchas de sangre alrededor. Los expositores de espectáculos promovieron la narrativa de que era una herida de bala, pero una investigación más profunda reveló que el agujero fue hecho con un taladro y la decoloración se debía a pintura. En 1955, Sylvester fue comprado por la tienda de curiosidades Ye Olde en Seattle, Washington. Se exhibió en la Feria Mundial de Seattle de 1962 y ha permanecido en una vitrina en la tienda de curiosidades desde entonces. Estudios realizados en 2001 y 2005 encontraron perdigones de bala en la mejilla derecha, el cuello y los pulmones de Sylvester, indicando lesiones sufridas años antes de su muerte. La causa de su muerte sigue siendo desconocida, aunque el análisis de 2001 sugirió la tuberculosis como posibilidad. La preservación y exhibición de restos humanos como atracciones de espectáculos secundarios eran comunes en el pasado, reflejando una fascinación mórbida con la muerte y lo inusual. ¿Qué podemos aprender de estos individuos preservados sobre nuestra historia humana compartida? ¿Y cómo impacta la preservación de restos humanos nuestra comprensión de la vida y la muerte? Además, echa un vistazo a nuestras otras cosas interesantes que aparecen en pantalla ahora mismo.